Gracias por continuar con nosotros aquí en Código Salud, queridos amigos. Y bueno, con el día a día, una persona está expuesta a muchas emergencias médicas. Una de ellas es la hipertensión craneal, que sucede cuando la presión de venas y arterias aumenta. Y para saber cómo reaccionar a esta emergencia nos acompaña el doctor Arturo Contreras. Él es especialista en neurología clínica. Doctor, bienvenido aquí al estudio de Código Salud. Gracias por acompañarnos. Claro que sí. Y vamos a hablar de la hipertensión craneal. ¿Nos puede usted, o aumento de la presión, ¿no? También. La hipertensión intracraneana es, bueno, para explicar y que nos puedan entender con mucha facilidad, dispondremos de este modelo. Aquí está un cerebro. El cerebro está contenido en una caja ósea, que es el cráneo, y ese contenido tiene tres componentes básicos. La masa encefálica, que es una masa gelatinosa, que es diferente en hombres y mujeres. En mujeres tenemos 1500 miligramos, en hombres 1800 miligramos. No se refiere al contenido neuronal, sino al contenido de agua. Y el otro los hombres tienen más. Más agua. Más agua. Las neuronas es el mismo número de neuronas en hombres y mujeres. No hay unas pequeñas diferencias intersexuales, pero nada importa. Ok. En cambio, el contenido de agua, que se está contenido en una parte importante dentro de los ventrículos, en esta parte que se nota de este lado, el contenido de agua son aproximadamente unos 250 mililitros, pero este contenido puede ser expandible hasta 1700 mililitros. Es el único contenido del cerebro que se puede expandir tanto que puede responder a agresiones. Y el otro contenido que no podemos ver acá, pero nos podemos imaginar, son otros 250, 300 mililitros de sangre que está contenida en arterias y venas. Cuando algo pasa en la masa encefálica, en la sangre o en el líquido, se aumenta la presión intracraneana. ¿Qué puede ser qué, por ejemplo? Puede ser cualquier cosa. Si un tumor crece aquí, se aumenta la presión intracraneana. ¿Y qué síntomas da? Y esto es igual para todos, para cuando se aumenta la presión en las venas, en el agua o en la masa encefálica. Cuando se aumenta la presión intracraneana, da dolor de cabeza, puede dar vómito. ¿En qué parte de la cabeza exactamente? Si hay una masa, pues del lado donde esté la masa. Si es el aumento del líquido cefalorraquídeo, es dolor de cabeza generalizado. Pero generalmente los componentes del síndrome de cráneo hipertensivo, que es otra manera de decirlo, es dolor de cabeza, pérdida de visión o alteraciones visuales y un vómito incoercible que se le puede llamar vómito en proyectil. Cuando existe vómito en proyectil, que es un vómito no precedido de náuseas, no que sale muy lejos, ¿no?, sino que es un vómito que tú no sientes náuseas, es una urgencia médica y es una urgencia médica. Repentino. Es repentino, no sientes náuseas, no hay un aviso previo de que vas a vomitar, simplemente vomitas con dolor de cabeza y pérdida visual o cambios visuales. Es una emergencia médica que requiere seguramente tratamiento neuroquirúrgico. Claro. Hay otras causas de aumento de la presión intracraneana, como una trombosis venosa cerebral, que nos puede dar aumento de la presión intracraneana. Ahí el diagnóstico es un poco más difícil, no hay tanto vómito, la presión se establece más lentamente. Entonces hay otros cambios muy importantes que son en el fondo de ojo de nuestros ojos. Encontramos algo que se llama papiledema. Entonces ahí tenemos ya completos los elementos del cráneo hipertensivo. Dolor de cabeza, cambios visuales, papiledema y vómito en proyectil. ¿Qué sucede, por ejemplo, en un accidente, en un golpe? Un fuerte golpe en el cerebro, por ejemplo. Pues un fuerte golpe en el cerebro generalmente nos causa hemorragias en el cerebro, que es un contenido que, hablamos de ese contenido, ¿no? Son 250, 300 mililitros de sangre, contenido dentro de las arterias y las venas. Si se extravasan, pues acaban en el parénquima cerebral y aumentan el contenido de sangre, y entonces muchas veces hay que sacarlos. Es una urgencia también neuroquirúrgica. ¿Es cuando empieza a sangrar los oídos, por ejemplo? ¿Cuando sale sangre por los oídos? Ese le decíamos signo de batalla. Antes es importante revisar y seguramente habrá una fractura del temporal. Pero la sangre por los oídos no aumenta el contenido intracraneal, hasta es bueno que sangren por ahí, ¿no? Porque no incrementa el contenido de la sangre dentro del cerebro. Entonces, básicamente serían, para volverlos a mencionar, un tumor, el crecimiento de un tumor. El crecimiento de un tumor, sangre por cualquier motivo, porque se rompe una arteria, como hemorragia subaracnoidea, por un accidente, embolia, y que nos haga también una embolia. O bien hay un caso más raro, que digamos no es un caso quirúrgico ni una urgencia médica, pero es curioso el caso. Podemos hablar de un caso médico, no tanto neuroquirúrgico, sino neurológico. Seríamos en el caso de algo que se llama hipertensión craneal idiopática.
La hipertensión craneal idiopática es algo muy interesante porque el cerebro se comporta como si tuviera un tumor en su interior y no lo tiene. Le decíamos antes pseudotumor cerebri porque se comporta como tumor. Es más frecuente en mujeres que suelen tener un poco de obesidad y suelen tener ovario poliquístico. Estas pacientes sufren de dolor de cabeza constante y de cambios visuales y al revisárseles generalmente tienen papiledema. ¿Qué es eso de papiledema? El papiledema, en el fondo de ojo en nosotros tenemos la papila que generalmente debe estar excavada hacia el fondo. Cuando se aumenta la presión intracraneana, la papila se empuja hacia el fondo y cuando uno lo revisa hacia afuera, da esa impresión como que si estuviera hacia afuera. Y a eso le decimos papiledema. Es parte de la revisión médica neurológica. Esas pacientes no se tienen que operar, primero hay que medir la presión intracraneana y la presión intracraneana se mide en el canal lumbar, haciendo una punción lumbar, midiendo la presión dentro de ese canal con un requimanómetro, un instrumento especial, y si da más de 20 centímetros de agua de presión, hay que evacuar el contenido que esté sobrando para poder aliviar esa presión intracraneal. ¿Y cómo se evacúa ese líquido? Pues justamente por ese orificio donde ¿A través de una sonda? A pasar de una aguja espinal colocada en el canal lumbar. Es delicadísimo hacer eso. El procedimiento es muy sencillo, es de consultorio, pero claro, por supuesto, tiene que ser en manos de un experto y de alguien que tenga mucha experiencia y haya hecho muchas punciones lumbares. Por supuesto. ¿Nos puede mostrar cuántas capas tiene, cómo es el cerebro por dentro para verlo? Bueno, eso es solo un modelo y solo nos muestra la corteza cerebral y lo que quise ejemplificar aquí, que son los ventrículos, que es donde está contenida la mayor cantidad de agua, y aquí solo podemos ver el lóbulo temporal marcado con sus capas de corteza cerebral y es un ejemplo simple, ¿no? Es un modelo simple solo para ejemplificar la parte donde está contenido el agua dentro del cerebro, ¿no? Que no es agua, en general es líquido cefalorraquídeo, es un ultrafiltrado del plasma, está ahí no por inutilidad, nos genera una protección al cerebro. El cerebro es una masa gelatinosa nadando en el cráneo y cuando uno se golpea o se mueve rápidamente, conlleva un poco de protección con ese líquido cefalorraquídeo, aunado a que tiene otras funciones de nutrición y de soporte de las agresiones metabólicas que pueda sufrir el cuerpo humano y el cerebro, por supuesto. El cerebro es algo muy importante, no debe sufrir agresiones en la respiración, en la acidez de la sangre, en algunos otros contenidos de metabolitos y líquidos cefalorraquídeo, digamos que actúa como un amortiguador para todas esas agresiones. El líquido cefalorraquídeo es sumamente importante, ¿no? ¿Qué puede llegar a suceder, doctor, si aumenta la presión intracraneal y no se trata al paciente? Bueno, la muerte. Si no se trata por una cosa neuroquirúrgica, un accidente que genere un hematoma de este lado, al aumentar la presión, el cráneo no tiene salida. Y la única salida de escape que pudiéramos tener es de esta parte del cerebro que es el tallo encefálico hacia abajo, hacia el canal cervical. Y hay una parte aquí que falta aquí, que son las amígdalas, que cuando se hernía y ahí está en el centro respiratorio, pues hay paro respiratorio y los pacientes mueren. Un aumento abrupto de la presión intracraneana es una urgencia neurológica, una urgencia neuroquirúrgica y tiene que ser tratado y valorado de esa manera. Definitivamente. Y bueno, pues puede suceder a cualquier edad, ¿verdad? Pues a cualquier edad, pues sí. Desde niños hay causas de incremento de la presión intracraneal en niños. ¿Cuáles son, por ejemplo, en los niños? Pues causas, no soy pediatra, pero son causas, digamos, genéticas, como hidrocefalia congénita, que tienen que operarse. Se les coloca una válvula que deriva el líquido cefalorraquídeo a su estomaguito. Como bien tú lo dices, pueden ser traumáticas y a cualquier edad nos puede aparecer cualquier tumor que aquí nos haga que aumente la presión intracraneal. Una causa también frecuente de aumento de la presión intracraneana es distinta, es infecciosa, es la aparición de neurocisticercosis en el cerebro. Ah, caray. ¿Qué es el cisticerco? El cisticerco que habitualmente está en los huevecillos en las fresas, por ejemplo, los huevecillos del cerdo, y uno se infecta cuando come los huevecillos del cerdo en alimentos contaminados con heces fecales o de humano o del cerdo. Se infecta, se hace un ciclo en el estómago y luego van al cerebro y ahí se enquistan particularmente en el espacio subaracnoideo, en estos espacios, y aumentan la presión, pero también pueden colocarse dentro del sistema ventricular, justo donde estoy tocando, y evitar el flujo de líquido cefalorraquídeo y entonces aumentar la hipertensión intracraneal.
intracraniana y es otra causa distinta de tratamiento de esta patología, que es la neurocisticercosis. Acá intervienen infectólogos, internistas, por supuesto neurocirujanos, cuando hay que evacuar quirúrgicamente un cisticerco que se haya alojado dentro del sistema ventricular, o también los neurólogos. ¿Pero lo evacúan o lo deshacen, doctor? Hay varias formas, no todos los técnicas. casos son iguales. Ujú. Si en una resonancia magnética un paciente sintomático tiene dolor de cabeza, incluso puede haber crisis convulsivas, y son pocos los cisticercos, puede recibir tratamiento médico con medicamentos y con fármacos para desinflamar el cerebro. Sin embargo, si hay cisticercos dentro del sistema ventricular, ahí no hay venas, no hay sangre. Los medicamentos no van a llegar jamás, entonces hay que evacuarlos quirúrgicamente. Ellos abren el cerebro y con un sistema endoscópico extraen de ahí el cisticerco completamente y lo sacan. El cisticerco, en realidad, si tú lo vieses, Estamos viendo las capas ya del cerebro. Son partes del Son cerebro. partes. En esa parte se ve la corteza y el drenaje vascular y el drenaje, digamos, el aporte vascular al cerebro, ¿no? Esa zona que estamos viendo, que se ilustra en verde, es la zona de ventrículos, donde se va el líquido cefalorraquídeo. Más profunda ya es. Así es. ¿No? ¿Y a qué edad puede ser más frecuente que suceda esto del aumento de la presión intracraneal? El aumento de la presión intracraneana, como son múltiples causas, puede ser a cualquier edad, Adrián, y dependiendo de la patología. La única que podría tener una edad en específica es la hipertensión intracraneana idiopática, que ocurre entre los 20 y los 40 años en pacientes generalmente jóvenes, obesas, nulíparas y con una característica especial que suelen tener esos pacientes, que pueden tener ovario poliquístico. No sabemos por qué ocurre, como bien lo dice el nombre, es idiopático, ¿no? El resto de causas son variadas, de lo que podemos ser extensos en muchas causas y todas requieren tratamiento francamente urgente. ¿Una persona hipertensa, por ejemplo, corre más riesgo de que aumente su presión intracraneal? No. Es muy interesante la pregunta, pero no. El flujo sanguíneo está aumentado, pero tenemos una cierta complianza del cerebro. Y esa complianza está dada por el líquido cefalorraquídeo. Como escucharon, tenemos un componente del líquido cefalorraquídeo que es variable en el tiempo. Es decir, tenemos 250 mililitros fijos, pero este componente se puede extender hasta 1500 o 1700. O sea, si hay aumento de sangre, el cerebro puede tener menos líquido cefalorraquídeo. Nunca estamos sin líquido cefalorraquídeo, pero es otra de sus funciones, regular de manera transitoria los aumentos transitorios de presión dentro del cerebro. Sí tienen incrementada la presión, pero eso se puede regular hasta cierto punto. Una hipertensión arterial aumenta transitoriamente la presión, pero hay complianza, es decir, hay alguna manera de actuar como amortiguador, y esa función es del líquido cefalorraquídeo. Entonces, los síntomas, los principales, ya para manera de conclusión, doctor. Cuando se incrementa la presión dentro del cráneo, aparece siempre dolor de cabeza. Eso es invariable. Invariable. Siempre van a aparecer algunos cambios visuales generados por papiledema, que siempre aparece. Visión borrosa. Visión borrosa, que siempre aparece cuando uno revisa a los pacientes que tienen esta sintomatología. Y cuando el caso es extremo, que la presión intracraneal ha aumentado tanto, aparece vómito en proyectil, que es un vómito que no está precedido por de náuseas, síntoma previo. Ningún síntoma. Eso se llama vómito en proyectil, y en casos extremos pues puede aparecer pérdida de la conciencia, ¿no? Un desmayo. No, de plano estado de coma. Qué barbaridad, es que el cerebro es muy delicado. Es muy delicado. El tema es interesante, son múltiples las causas, pero sí, el aumento súbito es una urgencia neurológica y neuroquirúrgica. Tenemos una pieza que me gustaría mucho compartirla con usted también, para que nos quede claro que nos acabe de quedar más claro todavía acerca de la presión intracraneal. Vamos a verla. Los cambios en la presión arterial son de cuidado y nos pueden provocar un susto en la salud, especialmente cuando hablamos del cráneo. Esto se conoce como hipertensión intracraneal, una emergencia médica que debe ser atendida en el hospital. Tratarse de una cavidad cerrada y sin forma de expandirse, el incremento de la presión en el líquido cefalorraquídeo, venas y arterias dentro del cráneo aumenta a su vez la presión intracraneal, provocando dolor de cabeza en un principio.
Los síntomas pueden continuar con pérdida de la noción, convulsiones, vómitos o afectaciones del sistema nervioso como entumecimiento, debilidad y visión doble. No obstante, en urgencias médicas deben diagnosticar correctamente por medio de una resonancia magnética. La hipertensión intracraneal suele ser producto de una lesión cerebral o causarla. Por ello, el equipo médico que atienda a un paciente en esta condición puede valerse de medicamentos, soporte respiratorio o drenar el líquido para reducir la presión. A pesar de que la elevación súbita de la presión en el cráneo puede causar la muerte, prevenirla es complicado. Por ello, los especialistas recomiendan acudir al médico en cuanto se presente alguno de los síntomas. Pues ahí está, doctor, le quiero agradecer, de Muchas verdad. gracias a ti, Adriana. Enormemente Un honor estar en tu el que programa, haya venido con con tu audiencia. nosotros aquí. Lo vamos a invitar próximamente. Gracias, Adriana. Muchas gracias, muy amable. Permiso.